Y después de la buena música pasamos a todo el tema de la literatura y de la poesía, porque el próximo martes 21 de marzo pues se va a celebrar el Día Mundial de la Poesía y Bogotá, Colombia, también está participando en este gran evento porque se van a conectar más de 200 ciudades en la tercera jornada mundial al aire libre. Esto será aquí en la ciudad de Bogotá, en un sector que a todos nos encanta, ¿no? Va a ser allí por la séptima, muy cerca del Jorge Eliezer Gaitán. Pero para hablar más de este evento, que no solo es a nivel de la capital, sino también mundial, nos acompaña Liliana Moreno y Zaida Ayala. Ellas son las creadoras y además organizadoras de este día, ¿no? Que ya completa su versión número 3. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han estado en esta organización de este gran evento? Buenas tardes, muchas gracias. Pues absolutamente emocionadas. Al aire libre es una propuesta que no solamente invita a leer, a tomarse las calles del mundo, sino también a maravillarse. A nosotras nos llena de satisfacción encontrar continuamente mensajes de diferentes lugares del mundo que desean sumarse a esta propuesta germinada en Colombia y florecida en el mundo. ¿Cómo fue este tema de, cuéntanos un poco de la historia de esta jornada al aire libre, ¿no? Porque muchos de nosotros no conocíamos la iniciativa, o si la conocíamos ya no hemos participado. ¿Cómo empezó esta iniciativa? Al aire libre inicia con una idea, con nuestra idea de ver de repente las calles de lectores, o esa fue la idea inicial. Y queríamos hacer como invitar a gente a que lo hiciera, que hiciéramos esa locura como de invadir las calles con silencio, con el silencio de la lectura. Comenzamos convocando amigos, así que inicialmente fuimos como 4 o 5 mujeres a una montaña, llevando cada una obra literaria que amáramos mucho. Y en esa ocasión éramos 4 o 5, una vaca y 2 perros. A la semana, entonces comenzamos a hacerlo ya en la calle, con un grupo de estudiantes. Como al mes lo hicimos y éramos 20 personas. En esa ocasión celebrábamos también el Día Mundial de la Poesía. La Biblioteca Nacional observó con extrañeza y con grato asombro esa acción. Tomaron algunas fotografías y se empezó a mover la página de la Biblioteca Nacional de Colombia, porque mucha gente pidió que quería hacerlo en su ciudad, mucha gente fuera de Colombia inicialmente. Y eso nos sugirió, nos dio como la señal de hacer ya la primera jornada mundial en 2015. O sea, hablo de un periodo que comenzamos en febrero, y en agosto ya estábamos haciendo la primera jornada mundial con más o menos 150 ciudades y poblaciones de Colombia y el mundo, y 23 países participantes. Y hoy pues ya tenemos la tercera jornada mundial, tenemos agregadas muchos más lugares de Colombia y el mundo participando en este evento. Me gusta porque su formación parte de esta universidad, de la Universidad Distrital Francisco José de Calda, en literatura y lingüística, y es magíster del Garo y Cuervo. Así es. Estos elementos de formación, maestra, le permiten tener una cosmovisión más limpia, más clara, de lo que significa el bordaje, el trenzado de la poesía a partir de la mujer. A partir de la mujer, yo creo que sí, claro que sí, porque en parte quise en algún momento trabajar pues todo el tema de la voz femenina, de la escritura femenina, y me dediqué un buen tiempo como a observar esos fenómenos que han opacado las voces femeninas, también esos fenómenos en los que de repente como que los personajes femeninos creados por varones por mucho tiempo
como que marcaban más el machismo, ¿no? Sin querer o por desconocimiento, no sé. Y respecto a eso, pues se ha logrado se han logrado transformar muchas cosas, pero siento que sí, que esa formación allí o en esos lugares me permitió como observar muchas otras cosas respecto también a lo femenino. El machismo mata. Ujú. El machismo mata la poesía, el machismo mata la literatura, cuando vienen de esas voces, de esas otras que son ustedes. Entonces, cuando hay voces que saben narrar, que saben cantar, se van rompiendo esos paradigmas que los únicos que podían hacer poesía eran los hombres. Los únicos que podían narrar eran los hombres. Los únicos que podían hablar de literatura eran los hombres. Los únicos que podían hacer poesía eran los hombres. Hoy esto demuestra que ustedes tienen un papel protagónico en la memoria histórica de la literatura y de la poesía en este país. Ustedes son las convocadas a decir, vamos a hacer otro encuentro de poetas. Por ejemplo, en Cereté, en el departamento de Córdoba, se hace el encuentro de mujeres poetas con el concurso de mujeres de poetas nacionales e internacionales. El tercero es el tercer encuentro, ¿cierto? Que organizan ustedes. Sí, así Tercer encuentro. Fíjese la vitalidad que tiene esto. El problema es que los medios de información a veces a esto no le dan una cobertura. Ahí hay que pelear, maestra. Ujú. Así es, hemos estado, pues, de repente más que pelear, porque como centradas en lo femenino. Bueno, se lo pongo entre comillas. Sí, sí. Nos hemos como dispuesto y las cosas han venido llegando. O sea, han venido hoy, por ejemplo, se suma el Instituto Goethe pues, apoyar todo esto. Está IDARTES también, que se ha querido sumar. Como les hemos comentado, la Biblioteca Nacional fue como la primera entidad que dijo, pues apoyamos la difusión de este evento, ponemos a disposición nuestras salas para lo que quieran hacer, y pues como que esos apoyos han venido llegando. Yo siento mucho que por la disposición que tenemos, también porque toda la gente que hace al aire libre en todo el mundo es gente como muy limpia, transparente, con una entrega y con un amor a la lectura enorme, porque esto se hace sin recursos económicos porque no los necesita. Al aire libre pues es solamente la propuesta de que llenemos las calles de lectores y de que algún día de repente podamos llegar a decir, hoy es Jornada Mundial al Aire Libre y todo el mundo en las oficinas pare al menos una hora para leer, para gozar la literatura. Se apague el televisor, se apague el internet, se paguen esos benditos celulares para que la gente deje de chatear y de escribir mal. Eso sería fabuloso, ¿cierto? Eso sería el día del libro de poesía para los colombianos. Casi 50 millones de colombianos leyendo a las 12 del día una poesía. Eso sería fabuloso para este país que necesita formar a los hijos en la lectura, formar a los hijos en la literatura. ¿Usted también es poeta, maestra? Quizá. Le decimos poesía, así que me llaman poesía. Y a propósito de lo que dice el profesor, sentimos que hacia allá vamos a llegar. Llegará ese instante en el que estaremos reunidos alrededor del mundo frente a la obra literaria que más amamos en ese instante. Bueno, yo no sé, y además uno siempre tiene, por ejemplo, a mí me pasa, siempre cargo en mi bolso un libro, ¿no? Pero uno anda muchas veces muy ocupado y solo tiene la oportunidad de leerlo, o cuando va en el bus, o cuando ya llega a su casa en la noche, y es muy lindo, porque todo esto se contagia, uno puede ir caminando y si ve a una cantidad de jóvenes ahí sentados, pues uno dice, venga, ¿qué es esto? Vamos a unirnos, vamos a sentarnos, pero para los oyentes que no saben bien de qué se trata esta iniciativa, cuéntenos qué va a pasar este 21 de marzo. Bien, el 21 de marzo a las 3 de la tarde convocamos a todos los cómplices amantes de la literatura a que elijan primero una obra literaria que adoren. Puede ser de poesía, puede ser de cuento, puede ser una novela, puede ser un ensayo literario. Eligen la obra, la llevan
nos vamos a sentar en la mitad de la calle, no en los andenes, sino en la mitad de la calle, a ocupar la calle, leyendo en silencio, cada uno sentado con su libro leyendo en silencio. Es una toma artística de la carrera séptima, con la que pretendemos también como que el silencio hable allí, ¿no? Es una calle bulliciosa donde todo el mundo va de afán y de repente se encuentra con algo que está allí detenido, que es esa imagen de lectores. Vamos a leer durante 1 hora y luego cuando aparezca como la música, vamos a ir detrás de la música en caminata lectora, le hemos llamado siempre, que consiste en que cada uno va a ir leyendo en esa caminata lo que lleva allí, así que se escucha como un murmullo de voces. Vamos a caminar leyendo hasta la Biblioteca Nacional y allí nos vamos a sentar. Quienes quieran continuar leyendo leerán otro rato y quienes no, los invitamos a escribir, porque en esta jornada o desde una jornada anterior, que fue una jornada local, implementamos la escritura colectiva. Este proyecto de escritura colectiva se llama El Libro Infinito de los Recuerdos y nace a partir de la lectura de la escritora mexicana Margot Glantz, quien tiene una obra que se llama Yo también me acuerdo. Esa obra se basa a su vez en 2 autores anteriores y es una obra que es como un ensamble de muchísimos recuerdos de no más de 5 líneas, recuerdos que tienen que ver con lo político, con lo cultural, con lo personal, ¿no? Y con ello arma pues como una autobiografía. Entonces nuestra propuesta es que la gente se siente a escribir los recuerdos que le evoca, puede ser la calle, el aire, el sol, no sé. Estos recuerdos que lleguen ahí los van a escribir en no más de 5 líneas. Allí les contaremos dónde luego pueden enviar los recuerdos que quieran para compilarlos y deseamos hacer una publicación que recoja aquello que la gente recuerda en Bogotá en tal fecha. O sea, ¿qué recuerda la gente en Bogotá en 2017? Ya hicimos una experiencia anterior y es muy bonito porque la gente, sobre todo como con la calle, evoca muchas cosas. Es muy interesante esto. Entonces también es un trabajo de memoria lo que queremos hacer allí, recoger estos recuerdos. Esto, digamos que esa actividad de escritura va a ser una actividad más o menos de media hora y a las 5 en punto de la tarde en el Auditorio Germán Arciniegas están invitadas 4 poetas para volver a hablar de lo femenino. Estarán las poetas Piedad Bonet, Eugenia Sánchez Nieto, Girama Castaño y Luzmeri Giraldo, más o menos de la misma generación todas. Santandereana también, Girama. Así es. Trabajó conmigo en RCN cuando hicimos Las Cosas de Colombia con Jero Alonso Vargas, el que presentaba el Reinado Nacional de la Belleza. Si la ven, me la saludan y le dice, saludo le mandó el profesor Arminio Mestra. Claro que sí. Mire, voy a hacer un paréntesis. El pelo blanco es poesía, porque no te lo dejas blanco. Ahí va blanqueando poco a poco. Ah, bueno. Van esos juegos. No, profe, pero algo No, distinto porque es que yo me voy a dejar mi pelo blanco. Yo quisiera que ya estuviera blanco. Me acuerda de los ancestros de mi abuelo en el Caribe. Ay, a esto las canas influían respeto, autoridad. Yo no lo consigo así. Yo lo consigo como una bella frase que decía el campesino nuestro de la región Caribe: está floreciendo el guamo, se está poniendo blanco. ¿Esta marcha es por la séptima? Por la carrera séptima. Correcto. Hacia la carrera quinta con 24 en la Biblioteca Nacional. Me gusta porque esa séptima ha servido para desfiles de grandes velas encendidas, Jorge Eliezer Gaitán con sus grandes antorchas prendidas por la paz. ¿Por qué no hacer que ese murmullo de lectura genere conciencia en la gente que nos va a ver el desfilar leyendo en voz alta? Después escribir 5 minutos para hacer esa memoria histórica que tanto necesita también recrearse, bien sea desde lo lúdico, bien sea de algo subjetivo, bien sea de una vivencia que me dio caminar con un libro leyendo en voz alta por la séptima. Me parece genial esa puesta en escena. Es una puesta en escena. La calle enseña, la que nos enseña a mirar, nos enseña a observar, porque nosotros creemos que ya sabemos mirar. Mentira. Esa capacidad de observación en nosotros se ha perdido.
Se ha perdido la capacidad de observación y se ha perdido la capacidad de asombro en este país. Y me gusta que esto que van a hacer mis queridas maestras, poetas, despierte la capacidad de asombro y derrote el miedo en un país que ha vivido sumido en el miedo, porque le da miedo hablar en voz alta, maestra. Mil felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué recuerdos ustedes podrían apuntar, podrían agregar precisamente a esta iniciativa que quieren realizar este 21 de marzo? ¿Qué recuerdos tienen ahí de la calle, de todas las vivencias de esta jornada, esta que ya llega a la tercera jornada, pero qué recuerdos pueden traer ahora de las anteriores? Bueno, yo tengo un recuerdo muy presente que apenas estoy viviendo y es estar en los estudios de la UD Estéreo. Hay algo muy bonito que sucedió como en la segunda jornada local que hicimos, y es que pues estábamos sentados allí leyendo, mucha gente pasa, no entiende, se acerca o se asombra, pero había una persona que pasaba y como que quería sentarse pero no tenía libro. Entonces la persona se sienta, junta sus palmas, las palmas de las manos y las abre, y es como si estuviera leyendo un libro imaginario. Eso es muy lindo. Y sobre todo también muchos recuerdos de las jornadas en otros lugares, porque es muy significativo que se haga, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, que allí han querido también nombrar una calle como calle al aire libre o calle de la lectura, que se haga esta vez en Planadas, que se haga, bueno, en muchos lugares. En el Putumayo hay unas fotografías lindísimas de, por ejemplo, ¿cómo se llama ese lugar del Putumayo? En Santiago Putumayo. En Santiago Putumayo. Está lloviendo, la gente eran como unas 10 personas, entre niños y adultos, pero estaban haciendo al aire libre, entonces tenían allí atrás el cartel de al aire libre, estaba lloviendo, entonces están contra la pared, como acurrucados con una sombrilla al lado, leyendo. Como gestos divinos. En Chiapas, por ejemplo, niños indígenas que leen pues en su lengua. Entonces como muchos recuerdos de muchos lugares, de personas que de repente es una niña de 16 años en un pueblo y yo quiero hacer al aire libre, ¿qué hago? Tengo un amigo fotógrafo, ¿lo puedo hacer? Sí, claro. Entonces empezamos a conversar y se van armando colectivos, se van uniendo colectivos, y pues estar unidos también con tantas personas en el mundo es muy lindo. En Torino este año lo van a hacer en Italia, con refugiados sirios. Eso es muy, muy lindo. Y han empezado a desarrollar al aire libre también con diferentes como objetivos cada vez. Por ejemplo, en Buenos Aires alguna vez hicieron al aire libre como una forma de protesta contra X o Y problema, entonces se pararon frente, digamos que al Parlamento, y se sentaron todos allí a leer en silencio. En Bejuma, Venezuela, en esta tercera jornada mundial lo van a hacer también con la intención de reclamar espacios para la lectura. En Guatemala de la misma manera, en Cancún, por ejemplo, se reúnen a la lectura y le leen al mar en voz alta, niños, mujeres, seres de diferentes edades, y allí están. En Ibiza se reúnen, se empezaron a reunir, llegaron 4 personas a la primera jornada mundial. A partir de allí se siguieron reuniendo todos los viernes y actualmente permanece ese grupo de lectura. Es el poder de la palabra. Creo que es ese sentido que a veces se ha perdido un poco dentro de una sociedad, mucho de la imagen, ¿no? Hemos construido una sociedad muy alrededor de la imagen, las tecnologías nos llevan y nos conducen a la imagen, y hemos perdido la capacidad de comprender que la palabra tiene un poder impresionante, ¿no? Empezando por cada palabra que se transmita en el cuerpo de la otra persona, a través de esas vibraciones, está construyendo también a la otra persona, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y no medimos el poder de la palabra, ¿no? Es tan así el poder de la palabra que la primera vez que nos reunimos con aquellas 4 mujeres, con aquellas 2 perras y una vaca en la montaña,
como consagrando la apuesta, la propuesta artística, anunciamos porque sentimos que se iba a convertir en un proyecto mundial, en un proyecto universal, fue la manera como allí lo manifestamos y es lo que hoy estamos también viviendo. Quizás, fíjate, el fundamento de eso, la palabra cambia comportamientos, cambia ideales, cambia posiciones ideológicas, cambia nuestra manera de mirar nuestro entorno social, nos cambia la vida cotidiana de un momento a otro. Qué bonito que esto se pudiera hacer en esos departamentos donde vamos a vivir el posconflicto. Qué bonito sería ir a Icononso, ir al Chocó, ir a La Paz Cesar, ir a Tierra Alta en el nudo del Paramillo, ir a los Llanos Orientales, ir a Guaviare, ir al Putumayo y hacer este ejercicio como liberación del espíritu a partir de la lectura. Porque además bueno, la lectura siempre está asociada como a lo individual y a lo íntimo. Correcto. Entonces tratamos de poner eso íntimo en lo público y en compañía. La experiencia es muy linda porque, pues claro, alguien dirá, ay, pero pues si yo puedo leer en la casa solo, ¿para qué voy a ir a leer? Sí, pero es una manifestación simbólica que también genera como muchas sensaciones para quien está allí, ¿no? Porque otra cosa es leer allí exponiendo eso íntimo que es la lectura y estando con otros. Me llamó la atención, mi querida Andrea, Liliana Moreno Muñoz, que, repito, es egresada de nuestra universidad, eso hay que darle el goodwill a la Universidad Distrital Francisco José de Córdoba, de Caldas, es magíster del Cabo y Cuervo. A mí las magíster de Cabo y Cuervo tienen mucho fundamento, la profesora Liliana, donde se me olvida el nombre, tiene un fundamento bastante epistémico de lo que es la literatura. Cuando traje el libro me llamó la atención el lengua de bruja y yo le hacía un pequeño una anécdota que cuando las mujeres en el Caribe conversan, están dialogando, me gustaba porque el pedagogo Maturana, el chileno, él llama eso lenguajear. Entonces, cuando las mujeres se reúnen allá en el Caribe colombiano, los hombres y las mismas mujeres dicen, están las brujas reunidas hablando. ¿De qué hablarán estas brujas? Sin conocer que el término a mí me fascina. Hasta lo que hizo, por ejemplo, Patricia Ariza, lo que hizo Orlando Falborda con el término en sus textos, construyendo la memoria histórica del Caribe. Hoy cuando ve el título es una reivindicación. Excelente, maestra. ¿Por qué en lengua de bruja? Porque digamos que siempre también he sentido trabajando con la misma palabra, con la palabra poética, que de todas maneras no se llega al fondo de la experiencia totalmente, como que se acerca, pero jamás se llega al fondo de la experiencia con la palabra. Y sentía, eso ya es como una experiencia personal, como me sentía imposibilitada para hablar claramente, ¿no? Entonces siento que ahí hay como muchos juegos en el libro, muchos juegos con el lenguaje, y que fue surgiendo una lengua, como surge cada vez que alguien hace una obra, una lengua particular, y sentí que lo más apropiado era llamarla lengua de bruja, además porque la obra aborda como varios temas relacionados con lo femenino, y con la experiencia del cuerpo femenino también, y con varios personajes que son también personajes como por ejemplo la ninfa Eco, a quien se castiga por tener el don de la elocuencia y termina no pudiendo decir nada, sino solamente repitiendo. También con otro personaje mítico de aquí, de esta región, que es Bagué. Siempre que vemos, por ejemplo, un libro de mitología muisca, entonces nos hablan de Chiminigagua, pero no nos hablan de Bagué. Se supone que Bagué estuvo antes y Bagué es un personaje que crea al universo a través de un grito. Entonces todo está articulado a partir como de la voz, de
del poder hablar, del no poder hablar, de llegar al grito, del grito como en sentido más bien orgánico. Es por ahí como que va el título. Liliana y Zaida, ya se nos acaba el tiempo, pero háganle nuevamente la invitación a todos los oyentes, a todos los que están a través del Facebook Live, que quieran asistir la próxima semana a esta tercera jornada. Deseamos que cada persona que nos está escuchando se sienta invitada a elegir aquella obra que le llama y celebrar en multitud la tercera jornada mundial al aire libre que en Bogotá se va a realizar en la carrera séptima frente al Teatro Jorge Eliezer Gaitán a las 3 de la tarde, próximo 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Muchísimas gracias y nos vemos entonces el otro miércoles para la gente que esté trabajando cerca del centro, que se pegue el martes, perdón, 21. La gente que ande por allí trabajando en el centro, que se pegue la escapada y vaya y lea un rato, ¿no? Yo aprovecho para que cuando tenga tiempo, saque tiempo un día viernes, porque el día viernes está dedicado a los poetas, para que venga y lea poemas de aquí. Después que pase esta jornada, sí. Véngase un viernes para que lea sus poemas y cuenta la historia de cada uno de los poemas, maestra. Cordialmente invitadas. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien, dulcito de coco, como panal de abeja que da miel, dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien, dulcito de coco, como panal de abeja que da miel, dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú, ay como tú, ay como tú.